Pamela Chiriboga está con nosotros, ella es abogada defensora de derechos humanos y precisamente con ella queremos hablar de qué significan los derechos humanos, que yo digo en este momento y en este punto en nuestro país no son ni tan humanos ni tan derechos. Bienvenida, Pamela, muchas gracias por estar acá en la cabina de las Guarmis. Muchísimas gracias, Sofía, gracias por la invitación. Me parece un espacio importante. Creo que vamos a hacer como un análisis de lo que ha pasado en este año, y no solo de lo que ha pasado este año, sino de lo que venimos arrastrando como país. Las vulneraciones en nuestro país de derechos humanos son sistemáticas y cada vez se van agravando, y en varios sentidos, no solo para grupos de atención prioritaria, en temas de seguridad, en temas de derechos económicos, sociales y culturales, educación, salud, trabajo. Es decir, hacemos un análisis, estamos en una etapa de regresión de derechos en el Ecuador, y que no solo se debe a este gobierno, por supuesto se debe a este gobierno por responsabilidades, pero también venimos, como te digo, arrastrando situaciones, digamos, de vulneraciones sistemáticas. Entonces, gracias por el espacio, y además me parece importante el analizar esto para que como ciudadanía nos demos cuenta de qué es lo que está pasando, qué grupos están siendo vulnerados, qué es lo que podemos hacer también, y parte de lo que podemos hacer es levantar las voces y visibilizar lo que está pasando. Pero resulta complejo porque en este contexto hay criminalización de la protesta social. Entonces, cuando la gente dice no tenemos salud en el país y protesta por eso, pues resultan ser los vándalos y demás. Entonces, ¿cuáles son los mecanismos que realmente tiene la ciudadanía para levantar la voz por sus derechos? De hecho, no existen mecanismos, y esto es una de las cuestiones importantes. Una de los, digamos, principales críticas desde la sociedad civil es la falta de protocolos, falta de normativa, falta de guías o instrucciones para defensores y para protección de defensores de derechos humanos, que no solo pasa, digamos, en las ciudades de la sociedad civil, sino también desde los pueblos y comunidades indígenas. Es decir, existe una criminalización que se traduce en hostigamiento, amenazas de muerte, e incluso las mismas muertes, no solo aquí en la protesta social, dentro de las protestas, no solo en el 2022, sino en el 2019, pero también fuera de, digamos, de las principales concentraciones, de las ciudades principales. Digamos, en las comunidades y territorios indígenas se ve mucho el hostigamiento, se ve mucho la criminalización. Según los datos de la Fiscalía, existen abiertas denuncias contra líderes en cuanto a terrorismo, ataque, sabotaje, rebelión, y todas estas son formas en donde el Estado utiliza, digamos, el derecho penal para esto, para criminalizar. No se toma en cuenta y no hay ningún protocolo de protección a la protesta social. Recordemos que en nuestra Constitución el derecho a la resistencia está reconocido. Es decir, el Ecuador, el Estado debería tener mecanismos para proteger no solo los contextos de protesta social, sino además proteger a los defensores y defensoras de derechos humanos. No existe ningún protocolo para hacerlo. Ahora, cuando pensamos ya desde un punto de vista más amplio y nos vamos al porqué, a la génesis de la Declaración de los Derechos Humanos, vemos que las sociedades, que el mundo ha vivido tragedias, pero sin embargo no aprendemos de ellas. ¿Por qué pasa esto? ¿Por qué nos cuesta tanto asumir que los derechos humanos son, en realidad, si los protegemos, son una protección para todos y todas? Creo que también hay que recordar, digamos, para responder esta pregunta, que cómo nacen los derechos humanos, nacen como esta limitante al poder excesivo del Estado. Y entonces es necesario regresar a cuál es el origen, como tú dices, y decir, la razón por la que existen es porque a nivel histórico el Estado ha cometido abusos, toda la historia, y no hemos aprendido, y ya hemos pasado por guerras. De hecho, justamente cómo nace esta idea ya per se como concepto de derechos humanos es después de una Segunda Guerra Mundial que deja un holocausto judío, digamos, devastador, y aún así no aprendemos. Y de hecho creo que hay que reconocer que esta ha sido una época de regresión de derechos humanos. Con el gobierno de Trump, con el gobierno de Bolsonaro, con el gobierno de Bukele. Es decir, existe, digamos, hay una concepción de que los derechos humanos quizás ya no tienen que ser tan respetados. Existen otras cosas más importantes, como por ejemplo la seguridad, y que que alcanzar la seguridad debería ser el único objetivo independientemente de los medios que se alcancen. Y esto es súper perjudicial porque entonces los derechos humanos se utilizan como un discurso solo para ganar votos en algún punto, como lo hizo, por ejemplo, Lasso, que era el más garantista de los derechos humanos antes de ser presidente, y ahora parte de su discurso es no solo la impunidad a los agentes estatales que incumplen y que cometen delitos, sino además esta persecución a los defensores de, por ejemplo, las feministas son las culpables de la violencia de género, que viene incluso desde el discurso de la primera dama, o por ejemplo, son los derechos humanos los que están causando esta crisis de seguridad, cuando no se entiende para nada el nivel estructural que tiene la crisis, ¿no? Esto es importante
importantísimo lo que tú mencionas, porque parecería que el único mecanismo posible en nuestro país para superar la crisis de seguridad es la violación a los derechos humanos y la militarización o el uso excesivo de la fuerza para defendernos, entre comillas, a todos y todas. Sin embargo, así como mueren en las calles por cuestiones de sicariato en nuestro país, también vemos que mueren en las puertas de los hospitales muchas personas que no tienen atención médica. Y cuando hablamos de derechos humanos, también estamos hablando de esto, también estamos hablando del acceso a una vida digna. Completamente. De hecho, digamos, ahorita estamos en una crisis de seguridad, sí es lo que se está viendo con la militarización y, digamos, el reforzamiento de la institución, de la fuerza pública, pero también tenemos otro tipo de derechos, que son los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales. Y estos son también de los que más se han visto afectados. Como tú dices, en la salud. Por ejemplo, ahorita tenemos un índice de, digamos, los hospitales están completamente desabastecidos con medicinas, de lo que se tiene la información, de hecho está recogido en el informe de la Alianza, solo se ha ejecutado un 17% del presupuesto que tenía la salud. Y no solo eso, sino que para el siguiente año se han visto recortes para la salud, para el trabajo y para la educación. Muchas instituciones de educación superior, por ejemplo, reportaron la disminución del presupuesto. Entonces, ¿cómo esperamos tener una sociedad, digamos, con mayor bienestar, con mayor garantía de derechos humanos, con mayor tipo y garantía de derechos económicos, sociales y culturales, si es que existe una reducción en ámbitos, digamos, completamente básicos, como la educación, la alimentación? En el Ecuador, por ejemplo, 1 de cada 3 niños tiene desnutrición crónica, por ejemplo. Y esta es una cuestión que el Estado no lo ha tomado en cuenta. Ahora, claro, lo que estamos viendo es toda esta crisis de seguridad, pero bueno, hay una campaña mediática, ¿no? Porque a veces se cree que se resuelve en el discurso o con una campaña publicitaria los problemas estructurales. Por supuesto, y creo que un ejemplo muy grande de esto, me voy a, digamos, cruzar el tema de violencia de género, es cuando pasó lo de María Belén Bernal. ¿Cuál fue la respuesta del Estado? Y para mí este me parece el ejemplo concreto. Para solucionar el tema de violencia de género estructural, vamos a destruir un edificio y vamos a construir con identidad de género un edificio. Eso es exactamente lo que demuestra este discurso estatal. Por un lado, reconocemos que es un problema estructural, pero las formas no son para nada efectivas y además, nuevamente, no se entiende, o sea, en el discurso se dice, sí, es una cuestión estructural, pero ¿y? No existe ninguna medida efectiva. Para la salud no existe, para la educación no existe, para la violencia de género mucho menos. Así la Fiscalía, así el gobierno creen programas, y esto lo digo entre comillas. Para eso, el destruir, por ejemplo, un edificio no cambia en absolutamente nada. Efectivamente, la Fiscalía se capacita, creo que no podemos negar que existen procesos de capacitación, pero a nivel nacional no existe una respuesta ante la salud, ante la alimentación, ante la desnutrición crónica, mucho menos a la violencia de género. Ahora, por ejemplo, estamos hasta noviembre, fueron 272 las víctimas de femicidio, solo en lo que va del año, y por lo menos 1.200 desde el 2014. Entonces, somos un Estado violento y un Estado que, digamos, un país cuyo Estado no da respuesta a los derechos humanos. Un Estado violento. Yo siempre lo digo, hay una violencia estructural que se evidencia desde la gente que en las calles no respeta las normas de tránsito y su forma y mecanismo de reacción siempre es insultar al otro, y si es mujer, degradarla, como que no supiera conducir, entre otro tipo de cosas, ¿no? Y esto no se está abordando de esta manera. Hoy en la mañana escuchábamos precisamente también la situación laboral, por ejemplo, de los profesionales en el ámbito del periodismo, pero no es exclusivo de esta área, ¿no? Hay muchas áreas que están en crisis y que es una crisis muy profunda. Hablamos del subempleo que está afectando en nuestro país a más del 60% de la población económicamente activa. ¿Cómo hablamos de derechos humanos con gente que no puede pagar o tener acceso a la seguridad social, o que no puede completar para obtener una canasta básica, por lo menos para su familia? Por supuesto, y creo que hay que tomar en cuenta cuáles eran las propuestas de campaña en este gobierno, y era justo dar empleos dignos. ¿Cuántos eran? 500,000 empleos dignos, me parece que eran en las propuestas de campaña. Ahora tenemos cifras, no solo, digamos, de 3 de cada 10 personas, solo 3 de cada 10 personas tienen un empleo digno en el área urbana, y 2 de cada 10 personas en el área rural. Es decir, no estamos ni cerca de tener un empleo digno como lo mandan los estándares internacionales de derechos humanos, y esto incluye justamente la seguridad social, porque además vemos una institución
de seguridad social completamente colapsada, en donde si tienes una cita médica la tienes que tener en 6 meses o un año, y además existen hospitales que tienen que represar completamente o están represadas las operaciones y todas las atenciones médicas que tienen que tener, porque no tienen ni medicinas, no tienen el personal suficiente, están completamente colapsados. Entonces tampoco existe, como te digo, una inversión en la salud. Las cifras de que hablaba la Asociación de Padres de Niños con Cáncer decía que 80 niños y niñas fallecieron por falta de insumos médicos, por falta de una atención oportuna, y la respuesta del Estado fue son niños con cáncer que posiblemente igual iban a morir así reciban todo esto. Entonces a uno sí les peluzna que esta sea la forma de asumir y luego se vanaglorien con cifras macro que no hablan de la realidad de los ecuatorianos, cuando vemos incrementada también la migración en nuestro país y vemos que hay gente que está huyendo literalmente del país, ya sea por la situación de inseguridad o ya sea también por no poder tener acceso a los servicios básicos, que también al final es inseguridad, ¿no? Completamente. Digamos, yo creo que uno de los ejemplos más importantes es lo que está pasando con Esmeraldas, y me parece interesante poner este contexto de mundial también, como por un lado tenemos la selección en donde la mayor cantidad de jugadores son de Esmeralda, decimos que bestia la selección, los ingresos económicos que nos genera, esta idea de patriotismo, y bueno, vamos a apoyar a la selección. Y claro, vienen la mayoría de una provincia que está completamente colapsada en la inseguridad, en donde no existe una inversión del Estado, en donde existe una ausencia del Estado, en donde además la violencia cada vez sigue creciendo. Por ejemplo, esto de las coches bombas no era una práctica que nosotros conocíamos como Ecuador, y ahora cada vez la vemos más frecuente. Ahora los disparos, las balaceras son cada vez más frecuentes. ¿Existe una inversión del Estado? No, por supuesto que no, y nuevamente vemos esta contradicción en el discurso de, por un lado, estamos invirtiendo y no invertimos en los lugares que necesitan. El Estado está presente, pero no en los lugares en los que se necesita. Entonces, claro, y esto también ha generado esta migración y esta falta de respuesta por parte del Estado para garantizar condiciones solo dignas. Ni siquiera las mejores condiciones de primer mundo, solo condiciones dignas para vivir aquí. Pamela, ¿qué le decimos a la gente sobre lo que implica defender los derechos humanos? En tu caso, ¿cómo ha sido este trabajo como abogada, defensora de derechos humanos? ¿Cuál es el transitar, el diario vivir también de alguien que intenta defender los derechos humanos? Creo que primero te puedo decir que es un sabor agridulce. Ya siendo como muy sincera, por un lado, digamos, defender los defensores y defensoras de derechos humanos, cómo se definen, es justamente estas personas que luchan contra el Estado, contra el sistema, contra estas estructuras opresivas y que violan derechos constantemente, ya sea para sí mismos o ya sea como para el resto de la sociedad, ¿no? Según los estándares internacionales de derechos humanos, los defensores y defensoras deberíamos tener unas protecciones específicas o especiales, digamos, en esta condición de defensores. Y en realidad en la región la protección a defensores realmente deja mucho que desear. En Colombia, por ejemplo, mueren 3 defensores diarios, ¿no? Entonces la persecución, el hostigamiento, la criminalización a defensores es sumamente alta. Entonces primero es un sinsabor y es un agridulce porque siempre estamos en constante peligro, amenazas. En el informe de la Alianza existen por lo menos 10 casos de hostigamiento, de amenazas o incluso de muerte de defensores a nivel territorial. Y además no solo está eso, sino el también transmitirles a la sociedad que la sociedad también tiene un discurso muy violento. Así es. Yo creo que vemos esto mucho en las redes, en lo que pasa con el sistema penitenciario, en lo que pasa con la violencia de género. No importa, siempre va a haber la gran mayoría de la sociedad que diga o fue culpa de ella, o dejen que se maten, o qué son eso de los derechos humanos, eso no importa. Derechos humanos de los delincuentes. De los delincuentes. Y crear esta dicotomía, ¿no? Ponernos en la situación y en la bolsa de los buenos y de los malos. De los malos, y además incluso te das cuenta en las redes que dicen, bueno, entonces que se maten, y lo dices, pero no que tú respetas los derechos humanos, entonces realmente... O la vida. O la vida en general, pero no, claro, hay vidas que son descartables, y me da mucha pena decir que como sociedad también somos violentos, es decir, lo que el Estado está transmitiendo también es esta violencia, este quebrantamiento del tejido social, y que no nos importa absolutamente nada. En el tema de cárceles, creemos que no nos va a pasar a nosotros, quizá es eso. Creemos quizá que no nos va a pasar a nosotros. Vemos que
son los rostros empobrecidos los que viven estas realidades y que a nosotros pues, no nos va a pasar. Sí, yo creo que eso se traduce en dos ejemplos. Por ejemplo, en personas desaparecidas, ¿no? Que este gobierno no se ha hecho cargo absolutamente de nada, no lo ha dicho, no lo ha mencionado nunca. Siempre pensamos que no va a pasar, pero las estructuras no dan una respuesta efectiva para personas desaparecidas y de repente desaparece nuestro primo, nuestro vecino, la persona que está al lado de nosotros. Y también en el sistema penitenciario es interesante cómo la Alianza contra las Prisiones siempre vemos a la privación de libertad como algo súper alejado de nosotros, y no, te pueden meter preso porque tienes la llanta lisa del carro. O porque no pagaste una pensión alimenticia. Y de hecho, muchas de las personas que han muerto en las masacres, en las 11 masacres que ha habido, 10 de estas en este gobierno, eran personas que, por ejemplo, estaban en detención provisional, es decir, ni siquiera habían cometido estos delitos que la gente justifica y dice, bueno, si son asesinos deberían morirse ahí, que per se ya es un discurso violento. Y luego ves lo que pasa con casos como el de este chico Roditi, ¿no? Que provoca el día de ayer la muerte, ya lo vamos a revisar más adelante, de una persona en un siniestro de tránsito porque conducía en estado etílico. Después de un gran historial de violencia, y resulta que a esta persona sí le dictan medidas cautelares, lo mandan a su casa, como que no fue culpa, solo estuvo a 130 kilómetros por hora en una carretera conduciendo en estado etílico y no pasa nada. Entonces los rostros de las prisiones son rostros empobrecidos, no son los Roditi. Completamente, y además también vemos del lado contrario. ¿Quién está en la cárcel? Primero son la mayor cantidad de gente empobrecida, son delitos de pobreza, son delitos que tienen que ver con el microtráfico, con las drogas, es decir, incluso desde el mismo discurso, solo son 5% de la población penitenciaria quienes son realmente violentos, es decir, no hay esta idea de toda la gente que está en la cárcel es un violador, no, realmente no es así, y esto lo ha dicho el gobierno, quienes son realmente violentos son un 5%, de 5 a 10% de toda la población de la cárcel, que está en 40,000 aproximadamente personas, pero además vemos el lado contrario y vemos un defensor, por ejemplo, Víctor Guayas, que murió en una de las masacres y que además le dieron amnistía luego de la masacre. Entonces no tenía que estar ahí, fue víctima de un proceso de criminalización por no proteger la protesta social, estuvo ahí, era un compa y no debería estar ahí, fue muerto en la masacre y luego la Asamblea Nacional lo puso de primero como uno de los amnistiados. Entonces te das cuenta y dices, por un lado, ¿quién está en la cárcel? ¿Quién no puede pagar las mejores defensas? ¿Quién ni siquiera tiene acceso a la justicia? Y por otro lado salen quienes cometen estos delitos de cuello blanco, estos delitos en donde finalmente se puede pagar. Entonces también toda esta idea de deberían matarse ahí o solo vamos a reforzar la seguridad es no entender que el sistema penitenciario no está funcionando, que existe un abuso de la prisión preventiva, que no existen condiciones mínimas, ya existen por lo menos 5 procesos en donde se reconoce que el sistema penitenciario ni siquiera garantiza la alimentación básica, la salud, las instalaciones están completamente colapsadas. Es decir, no se garantiza ni siquiera lo mínimo para los privados de libertad y la sociedad un poco que lo aplaude y a mí eso me preocupa mucho. En las redes es como, mejor que ni les den de comer, que se mueran allá adentro, pero no tienen salud, no tienen médicos, no tienen abogados, mejor se lo han ganado por cometer los delitos. Entonces, y esto pasa también en los barrios periféricos, los barrios empobrecidos de nuestro país, que tampoco tienen acceso a salud, que tampoco tienen acceso a educación, donde pasan muchas cosas que realmente laceran profundamente a la sociedad. Muchísimas gracias, Pamela, por acompañarnos el día de hoy. De verdad que qué importante poder establecer estos diálogos y pues seguiremos ampliándolos en la medida de lo posible. Que puedas acompañarnos y que podamos dialogar también con otros actores que tienen que ver con la defensa de los derechos humanos. Muchísimas gracias, Sofía. Nuevamente recalcar lo importante de estos espacios, el conocer cifras y el conocer también nombres, personas, casos, para que no se queden solo en cifras, ¿no? Creo que una de las cuestiones que a mí más me ha quedado de trabajar con familiares de personas desaparecidas es que ellos siempre dicen, no queremos que solo sea una cifra. Y esto se replica en todo, no queremos que solo sea una cifra en las masacres, no queremos que solo sea una cifra los femicidios, no queremos que solo sea una cifra esta gran cantidad de vulneraciones de derechos humanos. Hay que hablar, hay que sentarse, hay que debatir sobre estos temas, ver cuáles son las medidas que podemos exigir al gobierno, pero también en nosotros como sociedad empezar a cambiar este discurso y el empezar a crear más de empatía. Yo creo que si es que tendríamos un poco más de empatía, en general fuéramos un poco menos violentos, así que más bien les agradezco este espacio y un poco incentivar a la gente de acudir a estos espacios, no siempre los tradicionales y no siempre hacer caso al discurso
discurso estatal, sino un poco verificar qué es lo que dicen otros actores dentro de este escenario político. Pensar el país, exacto, ¿no? pensar en otros actores y decir, bueno, no es solo el presidente lo que está diciendo, sino qué dicen estas voces alternativas un poco para tener una mejor comprensión de lo que pasa. Muchísimas gracias, Pamela.